El sabio Salomón escribió en el Proverbio 4, verso 4: Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Que seas bienvenido. Estamos comenzando una nueva semana y estamos comenzando una nueva temática. En esta ocasión, a través de Mensaje Celestial, queremos compartir un nuevo encuentro con el Maestro. En esta ocasión, el personaje bíblico lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Jesús se encuentra con la mujer adúltera. Y aunque ese encuentro no fue por propia decisión de esta mujer, sino que fue llevada a un encuentro con Jesús, no obstante tiene enseñanzas maravillosas que necesitamos aprender. Y a su vez es nuestro deseo que también tú hoy y a lo largo de esta semana puedas tener un encuentro con Jesús, que te dispongas cada día de acercarte a su presencia, de abrir su palabra y a través de Mensaje Celestial que también puedas acercarte al trono de la gracia para escuchar un mensaje del cielo. Un mensaje que pueda cautivar tu corazón y que sea de plena edificación espiritual. Y ahora bien, te invito a que me acompañes en la lectura bíblica allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 2. Dice que por la mañana, hablando de Jesús, dice que volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Si bien nosotros podemos ver a través de los evangelios que Jesús recorría diferentes aldeas, diferentes ciudades, estaba junto al mar enseñando en ocasiones, también enseñaba en las sinagogas, pero estando en Jerusalén era muy habitual para Jesús poder ir al templo. Y allí en los atrios del templo, en las escalinatas de aquel lugar, Jesús enseñaba. La gente se congregaba allí para escuchar a este rabino Galileo. Jesús daba palabra de vida, la gente quedaba atraída a través de las enseñanzas de Jesús, enseñanzas prácticas de la vida cotidiana. Hacía de la palabra de Dios un verdadero deleite que hasta los niños querían escuchar a Jesús. En el Evangelio de Lucas capítulo 21, verso 37 dice: y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. De esta manera podemos ver que Jesús en el día estaba en el templo, allí para enseñar, para compartir, para dar a conocer el mensaje del reino de los cielos, pero por la noche se retiraba, se apartaba a lugares tranquilos, generalmente al monte de los Olivos, y allí en el huerto del Getsemaní oraba a Dios, se conectaba con su Padre. De esa manera se retroalimentaba de palabra de vida, de bendición, para poder al día siguiente seguir impartiendo esa palabra celestial, enseñando el mensaje del Dios eterno. Y volviendo al capítulo 8 del Evangelio de Juan, esa fue la misma acción. Dice en el verso 1 que Jesús había estado en el monte de los Olivos y por la mañana, verso 2 que ya leímos, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Pero en el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y dice que la pusieron en medio. Y nosotros podemos imaginar la escena, Jesús sentado, la gente a su alrededor escuchando la palabra que él estaba enseñando y de repente viene una compañía de gente, de escribas, fariseos, de líderes religiosos, que traen una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio del lugar allí donde estaba Jesús. Claramente estos líderes no fueron para escuchar a Jesús, no fueron para aprender, para recibir las enseñanzas de este Maestro Celestial, y mucho menos llevaron a esta mujer sorprendida en adulterio con el mismo propósito que los que estaban allí de escuchar a Jesús, sino que por el contrario, había otros propósitos por el cual fueron allí con esta mujer. Entonces la pregunta es, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cuál es la intención por la cual te acercas a Jesús? ¿Será que te acercas por temor, porque quizás has aprendido conceptos equivocados de Dios? ¿Crees que Dios es un Dios castigador y por ello necesitas estar cerca de Él?
¿Será que te acercas por interés? Porque sabes que claramente Dios es el que provee para nuestras necesidades, pero no te moviliza algo más en tu interior, una relación de amor, un deseo de aprender de su palabra, de vivir conforme a su voluntad. Nosotros aquí en el principio de esta historia tenemos dos grupos: aquellos que fueron a Jesús, se sentaron cerca de Él para escucharlo, para recibir sus enseñanzas. Él es el Maestro. Fueron a un encuentro con el Maestro. Pero el otro grupo de escribas y fariseos, de líderes religiosos autosuficientes, fueron con otro propósito. Yo quiero invitarte para que tú te acerques a Jesús, a un encuentro con el Maestro Celestial, con el propósito de aprender, de ser enseñado por Él. Recuerda las palabras del sabio Salomón, Proverbio 4, versículo 4. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás.